Los tres hombres de la Biblia que nunca murieron. La Biblia está llena de historias de personajes que experimentaron la muerte. Sin embargo, hay tres personajes que fueron llevados al cielo sin morir: Enoc, Elías y Melquisedec. Según la Biblia, Enoc caminó con Dios durante 365 años y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Por otro lado, Elías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, fue llevado al cielo en una carroza de fuego. La identidad de Melquisedec es un enigma para muchas personas. ¿Vio muerte el sumo sacerdote Melquisedec? Si Melquisedec vio muerte, entonces ¿por qué Hebreos 7 y 8 dice que él no es mortal como los otros sacerdotes aarónicos? Estos tres personajes son un claro ejemplo de los milagros que se encuentran en la Biblia y de la importancia de tener una relación cercana con Dios. Número 1. Enoc. Enoc tenía unos 365 años, 4 veces más de lo que hoy consideramos una vida larga. Aunque a nosotros nos cueste creerlo, en aquel entonces alguien de esa edad no era un anciano. Hace 5000 años, la gente vivía mucho más que ahora. Por ejemplo, Adán, el primer hombre, tenía más de 600 años cuando nació Enoc, y siguió viviendo otros 300, y algunos de sus descendientes incluso vivieron más que él. Así que, con 365 años, Enoc aún estaba en forma, con toda una vida por delante. También fue el bisabuelo de Noé, y tenía linaje de otras figuras notables de la Biblia. Enoc fue el padre de Matusalén a los 65 años. En los días de Enoc, el mundo iba de mal en peor. Es cierto que los seres humanos, la séptima generación en la línea de Adán, estaban mucho más cerca de la perfección física que habían perdido Adán y Eva, y por eso vivían tantos años. Pero su moralidad y espiritualidad eran un auténtico desastre. La gente era muy violenta, una tendencia que había empezado en la segunda generación, cuando Caín mató a su hermano Abel. Durante la tercera generación surgió una nueva forma de maldad. La gente empezó a invocar el nombre de Jehová, pero no para adorarlo. Por lo visto, usaban el sagrado nombre de Dios con falta de respeto. Génesis 4:8, 26-28. Es posible que debido a su fe, Enoc se sintiera solo en un mundo tan apartado de Dios, pero ¿se dio cuenta Jehová de su situación? Claro que sí. Un día, Jehová se comunicó con su siervo fiel para que diera un mensaje a la gente de su época. Con este encargo, Jehová lo nombró profeta. Enoc fue el primer profeta cuyo mensaje aparece escrito en la Biblia. ¿Qué profetizó Enoc? Él dijo lo siguiente: «Miren, Jehová vino con sus santas miríadas para ejecutar juicio contra todos, y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impíamente, y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él». Judas 14:15. Al parecer, estaba en peligro de muerte. Podemos imaginarlo huyendo, incapaz de quitarse de la cabeza la reacción de la gente al mensaje divino que acababa de darles. Sus rostros estaban desencajados por la rabia. Esas personas lo odiaban, despreciaban su mensaje y aborrecían al Dios que lo había enviado. Claro, no podían atacar a Jehová, el Dios de Enoc, pero sí podían atacar a su mensajero. ¿Sería este su fin? ¿Cómo murió Enoc? En cierta forma, podríamos afirmar que su muerte es más enigmática que su vida. El relato de Génesis sencillamente dice: Enoc siguió andando con el Dios verdadero. Entonces no fue más, porque Dios lo tomó. Génesis 5:24. ¿En qué sentido lo tomó Dios? El apóstol Pablo explicó tiempo después: por fe Enoc fue transferido para que no viera la muerte, y no fue hallado en ningún lugar, porque Dios lo había transferido, porque antes de su transferencia tuvo el testimonio de haber sido del buen agrado de Dios. Hebreos 11:5. ¿En qué sentido fue Enoc transferido para que no viera la muerte? Es probable que Jehová lo transfiriera de la vida a la muerte con delicadeza, librándolo de una muerte violenta. Después de su muerte, sus enemigos quizás buscaron su cuerpo, pero fueron incapaces de encontrarlo porque Jehová seguramente lo hizo desaparecer. Así evitó que lo trataran con falta de respeto o que lo utilizaran en sus ritos religiosos. Número 2. Elías. La figura más popular de la Biblia que no murió fue un profeta durante el reinado del rey Acab y la reina Jezabel en Israel. Elías vivió en el siglo IX a.C. y fue uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Durante su vida,
realizó numerosos milagros, como hacer llover o controlar el fuego. La historia de Elías es un ejemplo de la importancia de confiar en Dios y de su capacidad para hacer milagros en nuestras vidas. Cuando Acab, bajo la influencia de su esposa, Tiria Jezabel, se convirtió en un adorador del Baal de Tiro, Elías se presentó ante el pervertido soberano y le anunció una sequía de 3 años y medio de duración, como castigo por su apostasía. Luego siguió una época de hambre. Dios apartó a Elías en el arroyo de Kerit, donde le alimentaron los cuervos enviados por el Eterno. Cuando el arroyo de Kerit se secó, Elías fue enviado a Sarepta, en la costa mediterránea, al norte de Tiro. Allí vivía una viuda que confiaba en Dios y pudo compartir su última comida con Elías. Pero Dios intervino, y entonces la tinaja de harina y la vasija de aceite no se acabaron mientras duró la época de hambre. Y cuando el hijo de la viuda murió, entonces la oración del profeta lo volvió a la vida. 1 Reyes 17, 1-24, Lucas 4, 24-26. Y al tercer año, 1 Reyes 18, 1, Santiago 5, 17, 18, Elías recibió la orden del Eterno de presentarse ante el rey Acab. Luego siguió la escena del Monte Carmelo, donde los profetas paganos intentaron demostrar la supuesta divinidad de Baal, pero todos sus esfuerzos fueron vanos. Elías congregó al pueblo alrededor del altar que los israelitas piadosos del norte habían levantado al Eterno. Elías oró al Eterno, y cayó fuego del cielo, consumiendo el holocausto sobre el altar y el mismo altar. De esa manera quedó manifestado el poder de Dios. Entonces los profetas de Baal fueron llevados al arroyo de Cisón, que hasta hoy se encuentra al pie del Monte Carmelo. Ahí Elías degolló a todos ellos. Entonces el pueblo reconoció que el Eterno es Dios y obedeció la orden del profeta. Tal como ocurrió con Moisés, Elías fue sustentado por 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Con una exhibición de poder y suavidad, Elías fue devuelto a su misión. Dios le ordenó que ungiera a Hazael, rey de Siria, y a Jehú, rey de Israel, para que castigaran la idolatría de Israel. El rey mandó 2 veces a capitanes de 50 para detener a Elías, pero él hizo bajar fuego del cielo y los consumió. Finalmente, un tercer capitán se presentó ante Elías suplicándole que respetara su vida. Luego Elías fue con él a ver a Ococías. Más tarde Elías fue llevado a otro lugar en medio de un torbellino. Un carro de fuego tirado por caballos de fuego se le apareció a Elías, quien se encontraba al otro lado del Jordán con su siervo Eliseo. Este prodigio los separó, y Elías subió al primer cielo en un torbellino. Y habiendo transcurrido 12 años, Elías envió una carta al rey Joram de Judá, quien había compartido el trono por 4 años con Josafat, quien se había casado con Atalía, hija de Acab. El profeta le advirtió con el castigo divino, debido a los pecados que había cometido durante la vida de su padre Josafat, y también por los crímenes que perpetró a continuación de su muerte. Número 3. Melquisedec. Melquisedec es un personaje bíblico muy misterioso que se menciona en Génesis, Salmos y Hebreos. Para comprender quién era realmente, debemos analizar todos los pasajes que nos hablan acerca de él. Este personaje es mencionado por primera vez en Génesis 14, donde vemos que sale al encuentro de Abraham, luego de que el patriarca luchara por rescatar a su sobrino Lot. En este versículo, Melquisedec es descrito como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham entregó sus diezmos. Melquisedec es mencionado nuevamente en Salmos 111, pero es principalmente en el libro de Hebreos donde su identidad se analiza más detalladamente. En Hebreos 5 y 10, Jesucristo es descrito como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es una afirmación de gran importancia para comprender la conexión que existe entre Cristo y Melquisedec. Más adelante, en el capítulo 7 de Hebreos, aprendemos más acerca de la identidad de Melquisedec. En el versículo 2 se dice que este nombre significa Rey de Justicia y también Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Sería muy difícil aplicar el significado de estas frases en toda su extensión, pues ningún ser humano es justo ni es libre de pecado. Por lo tanto, es inverosímil que Dios llame a un hombre Rey de Justicia. La mayoría de los eruditos concuerdan en que Melquisedec prefiguraba a Jesucristo, pero algunos no quieren concluir que Melquisedec
era realmente Jesucristo preencarnado, el ser que más tarde se convirtió en Cristo. El mismo principio se aplica al término Rey de Paz. El profeta Isaías identifica al Mesías como Príncipe de Paz, Isaías 9:6, y en Romanos 3 encontramos que ningún ser humano conoce el camino hacia la paz. Si bien es posible describir a algunas personas como pacíficas, ningún hombre es capaz de traer paz al mundo. Esta es la labor de aquel que es el Príncipe de Paz, un gobernante con la sabiduría y el poder para establecer y mantener la paz en la tierra. Finalmente, en Hebreos 7:3, encontramos la última pieza necesaria para comprender la identidad de Melquisedec. En este versículo se dice claramente que este personaje es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Claramente, esta descripción no se refiere a ningún ser humano. Todos tenemos un padre y una madre. Todos tenemos un principio y un fin. Esta referencia hace que, inclusive, los amantes de historias de ovnis y seres extraterrestres dicen que Melquisedec fue un ser extraterrestre, y por eso dice la Biblia que no tenía padre ni madre. Pero no solo eso, sino que aparentemente Melquisedec no tenía genealogía. Melquisedec no es descrito así en las Escrituras, sino que se habla de él como un ser cuya existencia es eterna. Según lo que leemos en el Evangelio de Juan, solo existen dos seres eternos, Dios el Padre, y aquel que eventualmente se convirtió en Jesucristo. Juan 11:14. Es importante notar que las palabras de Pablo en el libro de Hebreos se refieren tanto al pasado como al presente y el futuro. Este Melquisedec permanece, tiempo presente, sacerdote para siempre. Hebreos 7:1-3. Melquisedec no tuvo padre ni madre, y no hay registro de sus antepasados. Él nunca nació ni murió, pero su vida es como la del Hijo de Dios, un sacerdote para siempre. Esta es nuestra prueba de la Biblia de que él nunca murió. Pero esto aún no resuelve nuestro misterio, así que nuevamente, ¿quién es el que realmente sabe? Esto es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tus comentarios. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Hasta la próxima.